parte digestiva. Entiendo que el examen es el próximo viernes, ¿no? Sí. Van a ser las clases de esta semana, martes, jueves y el próximo martes. ¿Ya? Vamos a tratar de completarlo un poco. Cuando nosotros hablamos de fisiología gastrointestinal, siempre vamos a hablar de, en verdad, 5 procesos fisiológicos. ¿Cuáles son esos procesos fisiológicos? Digestión, secreción, absorción, circulación y motilidad. Son 5 procesos fisiológicos, ninguno más importante que otro. Todos son igual de importantes. Probablemente el más representativo sea digestión, ¿no? Siempre que uno habla de fisiología está hablando de digestión. Pero tanto la digestión, la secreción, la absorción, un buen movimiento para distribuir todo el contenido y asociado a una buena circulación para la absorción son importantes. Entonces, la idea de tener en mente estos 5 procesos es que a lo largo de todo el tubo digestivo, estos 5 procesos se van a manifestar más o menos dependiendo del segmento del cual estamos hablando. Si empezamos como tubo digestivo como tal, empezamos desde la boca, ¿no? Esófago, el esófago, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el estómago, seguimos avanzando como si fuéramos el bolo alimenticio, pasamos todo el estómago, llegamos al píloro, la primera porción duodenal, segunda, tercera, cuarta porción duodenal, seguimos avanzando, ¿qué viene? Yeyuno, ilion, pasamos válvula ileocecal, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y ano recto, ¿no? Es un tubo como tal, simplemente dividido en todos esos segmentos, ¿no? Este tubo como tal tiene órganos sólidos que van a aportar su producción, su secreción. ¿Cuáles son los órganos sólidos? Empezando de arriba, las glándulas salivales, ¿no? Las mayores, las menores. Seguimos, ¿cuál es el otro órgano que aporta su secreción? Órgano diferente al tubo, ¿no? El estómago es parte del tubo en sí, ¿no? El páncreas, el hígado, ¿no? Páncreas, hígado, órganos sólidos que están aportando su secreción. El hígado aporta su secreción a expensas de un reservorio hueco que es la vesícula, ¿no? La vesícula produce bilis, ¿no? La vesícula no produce bilis, ¿no? ¿Qué cosa hace la vesícula? Almacena ahí la... Claro, la secreta, pero no solo la almacena. Bueno, entonces todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Entonces siempre tenemos estos 5 procesos fisiológicos, ¿no? Digestión, secreción, absorción, motilidad y... ¿cuál falta? Y mediante esa buena motilidad y esa absorción, una buena circulación para que todo lo que sea finalmente digerido, mezclado en una secreción, absorbido gracias a una buena circulación, fluya donde debe ir para producir toda la nutrición. Finalmente, ¿qué cosa estamos hablando del tubo digestivo? Estamos hablando de nutrición, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el tubo digestivo vemos órganos sólidos, ¿no? Hígado, páncreas, glándulas salivales y estructuras en sí dentro del tubo digestivo que van a aportar su secreción también. Acá solamente para recalcar cómo dentro de los 5 procesos fisiológicos que estamos hablando, finalmente va a haber un proceso de absorción, ¿no? Y ese proceso de absorción a nivel yeyuno ileal va a permitir que todos los nutrientes yeyuno ileales se absorban a través de la vena nutricionalmente más importante, que es la mesentérica superior, forme la porta e ingrese hacia el hígado, ¿no? Con toda la nutrición. Es solamente para recalcar la importancia de la circulación. Uno siempre piensa que si hablamos de fisiología digestiva estamos hablando básicamente de digestión, porque cuando uno dice no estoy fisiológicamente funcionando adecuadamente desde el punto de vista digestivo,
estoy indigesto, ¿no? ¿Qué cosa es la digestión a propósito? La digestión es el minimizar, el simplificar, el factorizar, el disminuir todos los nutrientes que nosotros ingerimos, factorizarlos, minimizarlos para que puedan ser absorbidos. Es digerir a su mínima expresión. Ahora, esta digestión puede ser de varios tipos. Puede ser una digestión mecánica. ¿Quién ofrece una digestión mecánica? La boca, a través de la masticación. La masticación tritura. Esa es una digestión mecánica. ¿Quién más ofrece una digestión mecánica? Sigue avanzando. ¿Quién ofrece una motilidad fuerte, poderosa? El estómago. El estómago. ¿Cuál es la estructura? Avanzando ya histológicamente hablando del tubo digestivo. Todo el tubo digestivo se va a componer de adentro hacia afuera como mucosa, submucosa, muscular y serosa. Este es otro gráfico en el cual igual secreción, digestión, absorción, motilidad. Acá falta el de circulación e incluso mencionan un sexto proceso fisiológico importante que vendría a ser la defecación. Lo mencionan como tal porque es una serie de complejos sistemáticos que funcionan de manera coordinada. ¿Qué les estaba preguntando, perdón? Lo de... la parte histológica, ya. Entonces, si avanzamos un poquito. Esta parte histológica, van a ver que de adentro hacia afuera es un tubo, ¿no? En la parte de la cara interna siempre está la mucosa. Debajo la submucosa, la muscular, la circular interna, la longitudinal externa y la serosa. Esas cuatro capas se van a presentar en todo el tubo digestivo y dependiendo del segmento que estemos hablando, son más poderosas o son menos poderosas, ¿no? Si hablamos del ano recto, por ejemplo, ya no hay serosa ahí. Si hablamos del esófago superior, tampoco hay serosa. Si hablamos, eso es hablando de serosa, si hablamos de muscular, dos capas musculares, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Sin embargo, el estómago tiene una tercera capa que le hace poderoso y fuerte para hacer grandes movimientos al punto de hacer una digestión mecánica. Así como los dientes hacen digestión mecánica triturando, el estómago, por sus poderosos músculos accesorios, hacen también una digestión mecánica. Después, no hay otro órgano que haga una digestión mecánica tan marcada como ellos dos, ¿no? Principalmente la masticación, ¿no? Y la otra digestión, que normalmente todos conocen, la digestión química. La digestión química, ¿hay en la boca? ¿Mediante qué? Las enzimas de la milasa, ¿no? La saliva, las enzimas que tiene, empieza a hacer una digestión a nivel de la boca. Sigue pasando. ¿El esófago tendrá algún tipo de digestión? El esófago es básicamente un órgano de paso. No hay digestión, ¿no? ¿Hay absorción? Hay ligera absorción de moco, a veces de nutrientes, cuando quedan restos a nivel de la luz esofágica por una contracción no adecuada, queda contenido y condiciona cierta absorción, pero es básica, es mínima. No hay secreción, la absorción es mínima. Hay una secreción también de moco, ¿no? Hay un poquito de moco en el esófago, no es órgano de paso, pero es mínimo, ¿no? Secreción, absorción. No hay digestión en el esófago. ¿Hay movimientos? Hay dos movimientos importantes, el movimiento que viene de la deglución y el posterior es un movimiento secundario, dos movimientos, primario y secundario. El primario es la deglución, el secundario es un movimiento, si es que la deglución no ha sido completa o no ha sido eficiente. Pasamos el esfínter cardial, el esfínter esofágico inferior, llegamos al estómago. En el estómago, ¿hay secreción? Sí. Por supuesto que hay secreción, ¿no? ¿Hay absorción? Sí. También hay absorción. ¿Hay digestión obviamente química? Sí. ¿Hay digestión mecánica? Sí. ¿No? La motilidad, los poderosos que estamos diciendo gracias a las tres capas musculares. Y si se dan cuenta, tienen casi los 5 procesos fisiológicos están a nivel gástrico. Pasamos al estómago
y pasamos el píloro. Llegamos a la primera, segunda porción duodenal, intestino delgado. ¿Hay digestión? ¿Hay digestión? ¿Qué se secreta en la segunda porción duodenal? Anatómicamente, ¿qué cosa llega? ¿No? Imagínense, estamos duodeno, 4 porciones. En la segunda porción, ¿qué estructura llega? El esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es la que controla la estructura que sale. ¿Qué estructura sale? Ya. A nivel del esfínter de Oddi, que forma la ampolla váter, vienen dos estructuras que en el 80% de los casos desembocan de manera común, que es la vía biliar, que es el colédoco, ¿no? El colédoco que viene del hígado, ¿no? Ese colédoco se une al wirsum en el 80-85% de los casos y desemboca en un esfínter común. La ampolla váter, el esfínter de Oddi, en la segunda porción duodenal. El colédoco, ¿qué cosa está trayendo? Bilis, que viene de él. La vesícula, que viene del hígado. Con todo un contenido que ya lo vamos a ver. Entonces se sale toda esa bilis y se junta con todo el jugo que viene del wirsum. ¿Qué jugo es el que viene del wirsum? El jugo pancreático. El jugo pancreático que contiene. El páncreas tiene dos funciones, ¿no? Una parte endocrina, que ya la han visto, y una parte exocrina, que es la que confiere la parte de grasa. La parte exocrina es la secreción pancreática hacia la luz digestiva. El páncreas es eminentemente digestivo. El órgano principal del cuerpo humano, digestivamente hablando, es el páncreas, porque contiene enzimas. Todas las enzimas digestivas, son producidas, la mayor cantidad de enzimas digestivas y las más poderosas son producidas por el páncreas. Entonces, cuando ustedes hablan de una digestión química, ¿cuál es el principal órgano? Si hablan de una digestión mecánica, ¿cuál es el principal órgano? ¿Ah? ¿Sí? Mecánico. ¿Cómo decir? Ya. O sea, ¿quién hace mejor digestión? ¿Los dientes o el estómago desde el punto de vista mecánico? Es evidente, ¿no? Pero el páncreas, entonces, hablando desde el punto de vista químico nada más, la mayor digestión es el páncreas. El órgano por excelencia digestivo es el páncreas. Entonces, ¿qué va a secretar el páncreas? Estamos hablando de la parte digestiva, la parte exocrina. Endocrina, insulina, glucagón, la parte, todas las enzimas que ayudan a digerir ¿qué? Todo lo que nosotros comemos, ¿qué cosas son? O es azúcar, ¿no? Carbohidrato, o es proteína, o es grasa. La mayor cantidad de cosas que ustedes ingieren son estas tres cosas. Hay otras cosas, claro, oligoelementos, vitaminas, cosas menores, pero las tres cosas que ustedes comen, o es carbohidrato, azúcar, o es proteína, aminoácidos, o son grasas, ¿no? Todo lo que comen tiene esas tres cosas, más o menos. Entonces, esos tres productos que ustedes están ingiriendo, gracias a la digestión mecánica, química, se van a poner a su mínima expresión, es decir, estamos hablando de proteínas, tiene que haber aminoácidos los más pequeños, péptidos y péptidos de péptidos, lo mínimo posible para que pueda ser absorbido. Porque si viene como una macromolécula, no se puede absorber tan fácil, demora. Entonces, si ustedes comen sustancias complejas, macromoléculas, dipéptidos, tripéptidos o azúcares complejas, ¿qué sucede con la digestión? ¿Es una digestión fácil o difícil? Difícil. Y si la digestión es difícil, avanza el contenido, porque lo que va detectando la luz intestinal es cómo va actuando la presión, el pH, la acidez, etc. Y en base a eso va avanzando. Como ve que no se digiere porque es una macromolécula, se estanca y produce una disminución del movimiento. Eso es lo que ustedes llaman indigestión. Van, comen algo pesado, comen carnes rojas, cosas que son de digestión difícil,
y causa un enlentecimiento en el movimiento digestivo. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿No? Se sienten distendidos, llenos, todo el estómago totalmente lleno, incluso si es mucho hasta nauseoso. ¿Por qué? Porque hay una disminución del movimiento, porque lo que han ingerido es sumamente complejo y no hay una digestión a la velocidad que están acostumbrados. Pero en cambio, si comen algo ligero, comen un chifa, a la hora ya tienen hambre, ¿no? Pura verdura, puras cosas ligeras, que son fácilmente digeribles mecánica y químicamente, y el movimiento intestinal avanza con rapidez, nuevamente vaciamiento gástrico, estómago vacío, hambre. Estómago vacío, hambre. Entonces por eso es que algunas sustancias te quitan más el apetito que otras no, por la composición. Entonces ahí es la importancia de la digestión. Y bueno, estas son todas las partes, ¿no? Luego está la muscular, la submucosa. No sé qué puede tocar. Ahora. Entonces, a nivel de la mucosa va a tener varias partes. Hablamos, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa, esas 4 partes. Recuerden, el esófago no tiene serosa, el estómago tiene más capa muscular. El yeyuno e ilio, que básicamente su función de estos 5 procesos fisiológicos es absorción, tiene una mucosa muy desarrollada. La mucosa va a tener 3 partes, el epitelio, la lámina propia y un músculo que le llaman muscularis mucosae. Es decir, la mucosa nada más también tiene su músculo. Y es muy importante esto porque, por ejemplo, acá delimitan muchos procesos oncológicos cuando traspasa esta parte de esta mucosa mucosae. Esto define si es un tumor temprano o si es un tumor avanzado. Un cáncer temprano o un cáncer avanzado. El hecho de invasión de esta muscularis mucosae. Es decir, que pase de la mucosa hacia de manera más profunda. Es como hablamos como un sándwich, ¿no? Mucosa, submucosa, muscularis, serosa. Estamos hablando solo de la mucosa. Y si hablamos solo de la mucosa, vamos a tener que el borde en cepillo de arriba de la mucosa, que es como un borde en cepillo, como así lo dice, está formado por epitelio cilíndrico simple. Y este epitelio cilíndrico simple, a su vez, que forma unas vellosidades, estas vellosidades tienen microvellosidades, es decir, estos vellitos tienen más vellitos en su interior. Y en estas microvellosidades van a haber múltiples células. ¿Cuáles son las células fundamentalmente del tubo digestivo? El enterocito. El enterocito es la célula principal, hablando del yeyuno y de ilio, que su función fundamental va a ser parte de secreción y parte de absorción. A su vez también van a haber otras células, van a haber células caliciformes, van a haber células de Panet, van a haber células neuroendocrinas. Pero fundamentalmente el enterocito es la célula del tubo digestivo. Este enterocito no vive más de una semana, este enterocito va formando incluso el contenido de la defecación, es de puro enterocito que está haciendo un recambio celular de todo el tubo de yeyuno e ilio. Solo estamos hablando de la mucosa, y de la mucosa solo hemos hablado del epitelio. Pero también hay una lámina propia y también hay un musculito que es la muscularis mucosae. Ahora, este enterocito, ¿por qué es tan importante? Porque es el representante del yeyuno e ilio, y esta célula tiene una absorción, miren la cantidad y la absorción que puede tener, ¿no? Tiene múltiples microvellosidades, y a nivel de este epitelio en borde del cepillo incluso, no solamente hay una secreción, sino también hay enzimas. Y estas enzimas son las enzimas, partes digestivas, que ayudan. Las enzimas más importantes, la más importante de estas enzimas que están en el borde del cepillo,
a nivel de yuyuno y hilo, son las enterocinasas. Pero también vamos a tener enzimas para los azúcares y para las proteínas. ¿Por qué las enterocinasas o enteroquinasa está a nivel del borde del cepillo duodenal son las más importantes? Porque estas enzimas son las que van a activar a las enzimas digestivas pancreáticas. El páncreas, el órgano sólido esencialmente digestivo químico, secreta enzimas para digerir a las proteínas, a los carbohidratos y a las grasas, pero las secreta de manera inactiva. A nivel del páncreas, histológicamente hablando, tiene un ducto, tiene un acino, a nivel ductal secreta sus enzimas, y estas enzimas son secretadas inactivas, porque si se secretaran activamente, ¿qué sucede? ¿Cuál es su función de las enzimas? La digestión. Y si se secretan inactivas, si se secretan o si se activaran en el páncreas, ¿qué sucede con el páncreas? Se autodigiere. ¿A esa enfermedad cómo se llama? Pancreatitis. Esa es la pancreatitis, ¿no? Por eso es que las enzimas pancreáticas se secretan de manera inactiva, y por eso la importancia de esa enterocinasa o enteroquinasa que está en el borde del cepillo de la luz intestinal digestiva, en la segunda porción duodenal, ¿no? Ahí, gracias a esas enterocinasas, el tripsinógeno, que es la principal, la más representativa de las enzimas pancreáticas,